Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el segundo libro de Samuel. Estamos con el capítulo 7, el versículo 18. Esta perícopa que va del 18 hasta el final del capítulo 7 termina con el versículo 29. Es la oración de David por su dinastía. Es decir, aquí el Señor le había prometido que de su descendencia entonces se formará justamente esta dinastía. Y más aún, recuerden que le había dicho en el versículo 16, tu casa y tu reino permanecerán firmes para siempre ante mí, y tu trono será consolidado para siempre. Bueno, todo esto le dijo Natán a David. Ahora miremos un poco lo que nos dice en el versículo 18, que comienza una nueva perícopa, que va hasta el versículo 29, del 18 al 29. Es la oración de David por su propia dinastía, es decir, después de haber escuchado a Natán atentamente, tanto en lo positivo como tal vez, digamos nosotros así, en lo negativo, o Dios que le va indicando su camino, va epandela y captura la reya poina, va epandica tu moyo indela reya poyepa. Harei cuana era mapa se hamba eisha pa llevar reya poina, porque justamente yo soy un Dios, dice, que está con el pueblo. Dice, hey, peteño ñemo momburia, ñemo joga pona, casa de cedro, un templo, allá ñemo momburia, la gente, como nosotros lastimosamente, ¿verdad? Parece lo primero que buscamos, ¿verdad? Pero la famoso y la rico pues y la gente rico pues va a pesa o mondarire, etcétera, etcétera. Lo primero que quiere es alardear. Entonces se mete aquí en un club importante, porque ahora en tema de hora importante, lleva oye joga pómaga tú, y así cosas, queridos amigos, que demuestran muy claramente, ¿verdad? Falta de criterio en ponerse al frente de la demo, pueblo, kratos, ¿verdad? Del gobierno, o sea, del liderazgo, tendotaisharam. Queridos amigos, dice así, entonces el rey David entró, se sentó ante Yahvé, se presentó ante Yahvé y dijo, ¿quién soy yo, Señor mío, Yahvé? ¿Y qué es mi casa para que me hayas hecho llegar hasta aquí? ¿Qué es mi casa? ¿Qué es mi clan, mi familia? E incluso esto te pareció demasiado poco, Señor mío, Yahvé, porque también has hablado del futuro, de la casa de tu siervo, es decir, de la familia, del clan, de nosotros, de todo lo que vos estás queriendo nos ofrecer. Es así como te preocupas con el hombre, Señor mío, Yahvé. Aquí está haciendo el autor sagrado una relectura del Salmo 8, ¿verdad? ¿Quién es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él? El ser humano.
para que le des este poder, para que le des este regalo. Para la imandu ágina o erecobe iñacamejina David, ¿verdad? ¿Qué más puede decirte David si tú conoces a tu siervo, Señor mío, Yahvé? Baila siga tu endeñan de Yara llevan. Por tu palabra y según tu corazón has realizado estas grandes obras y las has revelado a tu siervo. Por eso eres grande, Señor mío, Yahvé. No hay nadie como tú y no hay Dios fuera de ti. Todo lo que hemos oído confirman esto. ¿Y quién puede compararse con tu pueblo, con Israel? Es la única nación en el mundo a quien Dios ha venido a rescatar para hacerla su pueblo y darle renombre. Realizaste prodigios terribles en favor del pueblo que rescataste de Egipto y de sus dioses. Tú confirmaste a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre. Tú, Yahvé, eres su Dios. Ahora pues, Yahvé, Dios, mantén por siempre la promesa que hiciste en favor de tu siervo y de su casa. Cumple lo que has prometido para que tu nombre sea exaltado por siempre y se diga, Yahvé Sebaot es el Dios de Israel. Que la casa de tu siervo David permanezca firme en tu presencia. Tú, Yahvé Sebaot, Dios de Israel, has revelado a tu siervo, yo te edificaré una casa. Por eso tu siervo se atreve a dirigirte esta plegaria. Señor mío, Yahvé, tú solo eres Dios y tus palabras se realizan. Ya que hiciste esta maravillosa promesa a tu siervo, dígnate ahora bendecir la casa de tu siervo para que permanezca siempre en tu presencia. Porque tú, Señor mío, Yahvé, has hablado. Que por tu bendición sea bendita por siempre la casa de tu siervo. Queridos amigos, de esta manera vemos, ¿verdad?, esta oración que está realizando David y dice por su dinastía. ¡Qué espectacular! Aquí tenemos un resumen, queridos amigos, de todo lo que David está agradeciendo a Dios. Después se hacía desde el Salmo 8, decíamos, o sea, tiene por lo menos algunos vestigios, o mejor dicho, alguna resonancia de ese Salmo 8. Cuando dice, es así como te preocupas con el hombre, Señor mío, Yahvé. ¿Qué más puedo decirte? Puede decirte David, si tú conoces a tu siervo, Señor mío, Yahvé, ¿verdad? Estas dos preguntas son preguntas retóricas que el mismo autor sagrado se está haciendo. Entender. El contexto histórico, cultural y antropológico ciertamente es parte de la respuesta de ese oráculo que Natán le había devuelto aquí a David, donde Dios le promete esa dinastía eterna. A David en tu pariré, entonces su respuesta o su reacción, podemos decir, de parte de Dios. Después de recibir esta revelación, David entra al santuario. Un elemento ya muy importante, entrar en el santuario. Ya muy peñan de Yara en Ondebe. Yandego, la ñañemo guetaron y nada, ya entrar en el santuario quiere decir que tenemos una actitud de oración. Upeaco y seina lleva ñande, ñañe su, ñañe pomoí, veñan de Yara en Ondebe. Yaguapuya calculaña, mañaña, hendú, pero dentro de nosotros mismos. Todo lo que dice aquí, queridos amigos, esta oración es fenomenal, ¿verdad? Dialogar humildemente con Yahvé. Volver a mirar. ¿Verdad? Y desde ahí volver a entender. Y esta oración, queridos amigos, es uno de los modelos más antiguos que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento de oración, de una plegaria real que aquí en el Antiguo Testamento encontramos y es tan profunda, ¿verdad?, de esta oración, queridos amigos, que nos da a entender un agradecimiento total y una apertura total del hombre hacia Dios. Se está centralizando principalmente en torno, queridos amigos, a la figura de David por una parte, por lo que él está haciendo, pero no es ahí hoy la sino que también se está centralizando y mirando a la misma Jerusalén. Nosotros ya hemos definido Yerush
Shalom, ¿verdad? Yerush, pueblo Shalom, de paz, esa ciudad de paz, pero y porque justamente miraste la humildad. Eso también encontramos en el cántico de Ana, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, ya habíamos visto, en el capítulo 2. También volvemos a encontrar, queridos amigos, por ejemplo, en el Magnífica de María, eso en el Nuevo Testamento, que vuelve a repetir Lucas, del capítulo 1, 46 en adelante hasta el 55. Vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Quiero oírte, Jesús, hazme silencio. Calla mi cuerpo, alivia mis hombros y mis quejas. Calla mi mente y voluntades, calla mis pies y la moda, las sensaciones en mi piel. Todo calla, Jesús, el ruido en las aceras y los pisos de arriba y abajo, las playlists y los anuncios. Acalla mis hambres y preguntas, acállalo todo mientras tu amor urde mi nombre, tu amor urde mi nombre. Quiero oírte, Jesús, en cada una de tus formas, encarnado en el dolor y abrazo amado, susurro tibio en el llanto y viento firme en el momento
Este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. El cuarto vicio capital es la ira, el sentido emocional del desagrado y también generalmente es un antagonismo suscitado por ese daño real o aparente. La ira puede llegar a ser también pasional, ¿verdad? Cuando las emociones se excitan fuertemente. ¿Cuál es la virtud para vencer a la ira? Es la paciencia, sufrir con paz y serenidad todas las adversidades. Si vamos a buscar un ejemplo de paciencia, lo vamos a encontrar en Jesús, el que lleva la cruz, el que carga con nuestros pecados. Son dos cosas las que nos dan la medida de la paciencia. En primer lugar, el sufrir pacientemente los grandes males, por una parte, o sufrir sin rehuirlos, es decir, estos males que podrían evitarse. Ahora bien, Cristo en la cruz también sufrió grandes males y los soportó pacientemente, ya que en su pasión Él no profería, nos dice la palabra de Dios, ninguna amenaza. Como cordero fue llevado al matadero, Él enmudecía y no abría la boca. Grande ciertamente fue la paciencia de Cristo en la cruz. Cuando Pablo habla de este aspecto de la entrega generosa y la paciencia de Cristo, Pablo después dice, también nosotros, dice, corramos en la carrera que nos toca sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Jesús, que renunciando el gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia. También Santo Tomás de Aquino, en la exposición que hace sobre el credo, nos habla de la paciencia. Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Reflexionamos el libro de Samuel, el segundo libro, capítulo 7. Y estamos comenzando esta nueva perícopa que se refiere exclusivamente a la oración de David. Es una oración de agradecimiento, cuando ahí la solo agradecimiento. Pero dándose cuenta, describe también quién es Dios. Y después mira también su propia condición. Esas preguntas retóricas que nosotros decíamos, Mapio sea, lleva Ñande Yara. Mapio landeu piseite bevelare mañajanguá, lleva pesere kobe. Yo no soy nada, soy nadie. Queridos amigos, ojalá nosotros también nos demos cuenta de esta realidad. Dios nos engrandece, pero engrandece en
el verdadero sentido del ser engrandecidos por Dios en la medida en que somos leales, somos honestos con Dios. Porque yo escucho muchas veces, ¿verdad? Dios te bendice, Dios, que esto, aquello, porque están de plata o lo que sea, pero después me doy cuenta que a veces vos estás haciendo cosas indebidas para enriquecerte. Pero andas ahí bendición, andas ahí bendición. Pero andas en una utande como una maldición de parte de Dios, ¿verdad? Porque de ella poponaína. Entonces tenemos que entender bien, y esto podemos mirar desde un sentido antropológico, ¿verdad? Es decir, desde estructurar un poco quiénes somos nosotros, quién es el hombre, dice la antropos logos, ¿verdad? Estructurar, mirar en el pensamiento del hombre. Porque en las culturas semíticas, aquí donde se escribe la Biblia, queridos amigos, entrar en la presencia de Dios, esto implica una actitud primero reverente. Upeago la ñandeña mujer ajena el temor de Dios. Upeago dice respeto hacia el Señor. Es entonces un ritual que se vuelve un ritual, escuchemos bien, existencial. Existencial. Es decir, solamente, queridos amigos, cuando nosotros no estamos fingiendo, sino que ya pero desde lo más profundo quiere decir existencial. Desde tu ontos, la ontología, veis, ma bande, añetete, guarejewa. Entonces, porque, queridos amigos, nosotros con nuestra inteligencia somos capaces muy bien, de discernir cuando estamos preparando hacer algo negativo. Ya me llegó a bona. O mismo tochorro, todo mondaina, o yuca entero, llevan para ir a hacer por 2 millones, 3 millones, no, ahí voy a la mondada, ¿verdad? De un supermercado, de donde sea. Queridos amigos, qué triste que es esto, ¿verdad? Qué triste. Ciertamente yo entiendo que la situación por la que pasan tantas personas son empujados también, ¿verdad? Son empujados por la misma sociedad, por nosotros mismos. Como que los empujamos a la delincuencia, discúlpeme. Yo sé que hay muchos que no piensan así, pero no piensan así porque no nos queremos hacer responsables de una sociedad que está enferma. No nos queremos hacer responsables. Entonces, lanzamos simplemente diciendo o condenando a muchas personas que es la misma sociedad, ¿verdad?, la que está empujando que exista mucho bandidaje. Porque también en las altas esferas hay mucho bandidaje, ¿entiendes? Las altas esferas que también hacen lo mismo, solamente que tal vez no te están haciendo con manos armadas, pero te están haciendo con el bolígrafo, que es peor, en los escritorios y desde instituciones. Y eso es peor, ¿verdad? Porque aquí se mueve mayor cantidad de maldad, digamos, o mayor cantidad justamente de actuar negativamente sobre la sociedad. Entonces, queridos amigos, esto de entrar en la presencia de Dios no es simplemente ni principalmente estar solo frente al arca, allí, de rodilla o como sea, frente al arca físicamente, sino que es sobre todo la interioridad. Cuando yo me presento ante el Señor, quiere decir que yo desde adentro reconozco mi pequeñez. Y por eso estábamos diciendo que en el canto de Ana, capítulo 2 del libro de Samuel, ¿verdad?, encontramos, primer libro de Samuel. También encontramos en el Nuevo Testamento que vuelve a repetir casi la misma fórmula, María, cuando se encuentra también, ¿verdad?, y responde con su Magnificat el encuentro con su prima Isabel. Porque miró mi pequeñez. Así entonces, queridos amigos, esta es la actitud que siempre también le caracterizó a David. David siempre fue caracterizado por esa actitud de un siervo, el siervo que se arrodilla, que se encuentra, que habla ante el Señor, que agradece. ¿Pero por qué? Y porque aquí delante mío está el soberano. Y por ahí te vendemos porque ñande peñande ñeve, ¿sabes cómo nosotros decimos? Ñande yara. Ñande ica tuya es deningo sheyara, sos mi dueño. Es nuestro dueño.
es nuestro Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este lunes 30 de junio. El libro del Génesis estamos reflexionando, capítulo 18, del 1 al 2a y luego del 16 al 33. El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Manré. Mientras él estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora de más calor, alzando los ojos, divisó a 3 hombres que estaban parados cerca de él. Después de recibirlos, los hombres salieron y se dirigieron hacia Sodoma, y Abraham los acompañó para despedirlos. Mientras tanto, el Señor pensaba: dejaré que Abraham ignore lo que ahora voy a realizar, siendo así que él llegará a convertirse en una nación grande y poderosa, y que por él se bendecirán todas las naciones de la tierra. Porque yo lo he elegido para que enseñe a sus hijos y a su familia después de él a mantener en el camino del Señor, practicando lo que es justo y recto. Y así continúa esta historia, queridos amigos. Ciertamente que antes que nada es el forastero que es recibido. Son 3 personas las que van llegando, pero después, cuando se despide, ya es uno solo, es decir, a Dios mismo. Y aquí Yahvé que comienza a hablar con Abraham. Él que es un amigo mío. Se está perfilando y se está dirigiendo hacia Sodoma y Gomorra, las 2 ciudades que serán destruidas justamente por el ángel exterminador. Pero aquí el Señor mismo se hace la pregunta: Abraham, que es mi gran amigo, qué lindo que es esto entonces reflexionar. Ciertamente que la palabra de Dios después continúa diciendo en este ping-pong entre Abraham y el Señor: yo voy a destruir, pero Señor, y si ahí existen 50 que son justos, debido de destruir. No, por amor a ti ya que llevo escena ya más. Y si existen solamente 40,
y si existe solamente 30, y si existe solamente 10. Y después sabemos que Sodoma y Gomorra son destruidos. Estos lugares destruidos justamente, queridos hermanos, porque están en el mal camino. Así es que entonces Coape Ñandella Yerueta, que Abraham también interceda por nosotros. Si hay algunos buenos en este país, si están algunos cristianos verdaderamente que entienden lo que significa hacer el camino de Jesucristo, ¿vas a destruir a nuestra nación? Por amor a ti no destruiré. Pero a Yerueta te invade. Para poder salir de todo lo que es corrompido, de todo aquello que es negativo. Peña Benuta Vendere, ay a Bellapota, P. Sean Yerurea PM de Yara. Pidamos entonces hoy también la intercesión de Abraham por nuestra nación, por nuestra iglesia, por nuestras familias, para que nosotros podamos responder a este designio de fidelidad y de alianza del Señor. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pero, queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Tengo los ojos puestos en el Señor. Él saca mis pies de la red. Recuerda, Señor, que tu ternura es eterna. Acuérdate de mí por tu bondad.
consumen mi corazón y mi carne. Oh, en Dios mi roca por siempre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos con este hermoso versículo, Ñamoñé Purugina, la perícopa que va del 18 hasta el 29. Entonces el rey David entró, se sentó ante Yahvé y dijo: ¿Quién soy yo, Señor mío Yahvé? ¿Y qué es mi casa para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Me hayas hecho llegar hasta aquí, es decir, hasta la realeza. Mario, mi casa está queriendo decir mi familia. Entonces, Bait no se refiere solo a la vivienda, sino a la familia, al clan, a la formación de este grupo de personas, este linaje y sobre todo este destino con David, un destino dinástico, es decir, de la dinastía de David. David no se asusta, ¿verdad? David no se asombra tampoco, queridos amigos, solo por los favores personales, sino que porque Dios ha abrazado su descendencia con un pacto eterno. Que Dios abraza y le dice un pacto eterno, es decir, esta es la casa por la que yo tendré que manifestarme. Derejeru vivea lleva David, se la formase la pueblos, ¿verdad? Cosa inaudita en un contexto, queridos amigos, donde los dioses paganos eran caprichosos e impredecibles. Entonces los dioses podían castigarte, los dioses de acuerdo a tu comportamiento, los dioses que reaccionan. Sin embargo, para Dios no existe eso, el Dios Yahvé, sino que Él tiene un pacto eterno. Obviamente dice una fidelidad de parte de Dios. Sino que es un Dios que acompaña aún en los momentos de incertidumbre y los momentos negativos. Las palabras claves en esta exégesis, en primer lugar, el hecho de legit yatsef. Legit yatsef. Presentarse, se presenta, ¿verdad? Esta raíz, natsav, se traduce como ponerse firme, colocarse con reverencia. Entonces, natsav es colocarse ante el Señor, el respeto hacia Dios. Enérgicamente, este verbo es usado para describir una disposición reverente frente a lo divino. Frente a lo divino. Vaisha bañande ñaña presentada, vaisha bañande yaya pota, lleva siempre es una disposición, queridos amigos, de mucha reverencia. Moisés, por ejemplo, se presenta ante el Señor también de una manera muy reverente. Todo esto estamos leyendo la Biblia misma dentro de la Biblia. No es simplemente un entrar, pesante, sino que aquí hay una conciencia. Esto ya nos hace pensar también, y cada uno tiene que pensar, ¿verdad?, cuando se acerca al altar de Dios, cuando se acerca en los templos, en los lugares de culto, donde le tenemos la presencia de Dios mismo, la Santísima Eucaristía. Algunos, oye, ¿y qué pesante lleva? Sin embargo, aquí te está diciendo que tiene que haber ese respeto hacia el Señor. Aquí te está diciendo que en el contexto litúrgico es un presentarse ante Dios, porque también nosotros somos intercesores. No, tenemos una fuerza para poder
transmitir también estos valores y principios que vienen de Dios. Ahora, ¿quién soy yo? Mi, Inoji, mi, Anoji, Aná, Anoji. Entonces, mi Anoji, ¿qué quiere decir, queridos amigos? ¿Quién soy yo? Mi Anoji, ¿quién soy yo? Mi Anoji. Es una expresión de autoanulación también reverente. Porque aquí es una pregunta retórica, pero que nos hacemos a nosotros mismos, y como diciendo, bueno, mapio se goñan de ya en onde. Mapio se la ñan de ya rope si te bebe la serajúa lleva. Autoanulación reverente. ¿Quién soy yo? Él es Dios. Yo soy una criatura. Esto implica también el darnos cuenta, más bañande, ¿verdad? Esta expresión aparece en el Éxodo, cuando Moisés responde al llamado de Dios. ¿Quién soy yo para ir al faraón? Mabio se la lleva Mabio la uajina y hace algo, pero para mandarme al faraón. ¿Quién soy yo? ¿Será que voy a poder vencer? Es un gesto de profunda humildad. Y aquí, queridos amigos, esa humildad existencial. Humildad existencial para evitar que toda humildad nuestra sea con una pizca, vamos a decirle así, en el fondo, de soberbia también. Ñan de sobrador, dice, o sea, añemo humilde guau. Y nosotros que somos humilde guau, bueno, ni que no hay coñan de jefe, ni que la humilde guau, sino que verdaderamente entendamos nuestra humanidad limitada. Más bañandé, ¿verdad? Entonces, la exégesis rabínica, queridos amigos, lo ve como la forma más elevada de espiritualidad. El reconocimiento del lugar propio ante Dios. Viendo por aquí. El hecho de que los rabinos hagan una exégesis profunda a esta palabrita, que es justamente el hecho de decir, ¿quién soy yo, Señor mío, Yahvé? ¿Y qué es mi casa para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Quiere decir que aquí hay algo demasiado importante. Es un preguntarse a sí mismo. Es un volver a mirarse personalmente. Ahora, la humildad, queridos amigos, ante el mísero, es decir, ante el pobre, David muestra una actitud clave del creyente maduro: asombro, reverente y gratitud. Es el asombro ante lo luminoso. Ayer, por eso ese Salmo 8, Mabios, ¿quién es el hombre? Para que tú te acuerdes de él, el ser humano, para darle tanto poder. Queridos amigos, hoy en una cultura que nosotros vivimos, es una cultura muy egocéntrica. Yo. Veo la ego quiere decir el yo. El yoísmo, siente más hoy, más o menos, bendiga tu mayo y pellapomba bebé, más o menos. Y sin embargo, David, con estas expresiones, nos enseña a David a reconocer el protagonismo de Dios en nuestra vida y en nuestra historia. Pero atención, el protagonismo es de Dios. Nosotros sabemos luego que los libros históricos son libros donde el protagonismo es siempre Dios. Peñan de Yara e Ia, upealo y cota. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tenía la coartada perfecta. Estaba a 50 kilómetros de distancia.
Una semana antes se había alejado de la ciudad eterna para eludir, mientras pasaba el verano, el sofocante calor romano en la refrescante bahía de Anzio. Y cuando la noche del 19 de julio del año 64 le confirmaron que Roma ardía, el emperador Nerón retornó a marchas forzadas y entró a Roma en medio de las llamas. Fascinado con el espectáculo, tomó su lira y entonó un viejo cántico que describía a la Troya de Homero carbonizada, cuando la quemaron, que metieron allá el caballo de Troya. Al cabo de 5 días se detuvo la conflagración, pero la mitad de la ciudad estaba reducida a cenizas, y aunque abrió sus graneros y su mansión para alimentar y albergar a los damnificados, no pudo apartar la sospecha de que era el culpable de ese desastre, porque inmediatamente en los terrenos calcinados emprendió la construcción del más fastuoso palacio de la historia romana, el Domus Aurea. Por eso apuntó su dedo acusador hacia los cristianos, que habían permeado todas las clases sociales y de hecho ya representaban un peligro para el culto de los dioses romanos. Desde ese momento emprendió una feroz persecución cuyas primeras víctimas notables fueron San Pedro y San Pablo, de la que no se salvaron mujeres, niños, ancianos, funcionarios, soldados, esclavos, artesanos y extranjeros. Para calmar la ira del pueblo, diariamente lanzaba a la arena del circo a centenares de cristianos para que fueran destrozados por las fieras. Envolvía a los condenados en pieles grasientas, es decir, mataban animales y dentro de esas pieles metían a los condenados y los dejaban expuestos a las jaurías de perros hambrientos que los devoraban en pocos minutos. Mantenía sembrada la ciudad de crucificados y a cientos de empalados, óigase bien, a los que impregnaban de aceite y de una untura que se llama pez, y es muy combustible, y les prendía fuego. Y con esas teas humanas iluminaba las fiestas nocturnas que realizaban en los jardines de su palacio. En el 68, tras 4 años de enconada cacería de cristianos, Nerón fue declarado enemigo público por el Senado y tuvo que huir. Pero en su fuga, cuando los pretorianos le pisaban los talones, fue apuñalado por su único acompañante, el esclavo Epafrodito. Tras un tiempo en calma a la llegada del poder de Domiciano, se recrudeció la persecución y se refinaron los métodos de tortura, lo mismo que los de ajusticiamiento, pues a todos los anteriores, el nuevo emperador le sumó las ruedas dentadas de garfios que desgarraban las carnes de los condenados, y a otros los metían en redes y los exponían, los colgaban así bajitos y los exponían a las cornadas de los toros salvajes, y a muchos más los sumergían en calderos de aceite hirviendo, como fue el caso del apóstol San Juan, que a sus 90 años lo metieron en un caldero de esos, pero salió indemne. Durante los siguientes 3 siglos, de manera intermitente, pero especialmente en el reinado de Diocleciano, cientos de miles de cristianos anónimos murieron alabando a Dios, pregonando el nombre de Jesucristo, el Dios vivo, y aceptando todos los suplicios como un gran privilegio. Esos fueron los protomártires que con su entereza y su sangre se convirtieron en los faros que alumbraron el camino de la Iglesia en las épocas más aciagas de su historia, y aún hoy se mantienen como llamas eternas de fe, de esperanza y de confianza en la salvación. Por eso hoy, 30 de junio, día de la festividad de estos mártires anónimos, pidámosle al Señor que por la intercesión de ellos nos conceda el coraje suficiente para invocar y defender su nombre, aunque estén en juego nuestras vidas. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur.
Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con este hermoso libro de Samuel, segundo libro, capítulo 7, y el versículo es el versículo 19. Entonces el rey David entró, se sentó ante Yahvé y dijo: ¿Quién soy yo, Señor mío, Yahvé? ¿Y qué es mi casa para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Me hayas hecho llegar hasta aquí, hasta la realeza, la realeza. Pero yo, Señor, ahí está, esta realeza la subordino, es decir, pongo en tus manos. Por eso es que él está preguntándose, o a pedir, ¿quién soy yo, Señor? Mavioche, Señor. ¿Qué es mi casa? ¿Qué es mi casa? ¿Qué es Belén? ¿Quiénes son ellos? Y entonces, quiere decir que David no presume, pero absolutamente, de su trono. No presume y no dice, bueno, llegan a la rey, etcétera, etcétera. Pues ya haya potala ya posee. No. Queridos amigos, entiende que su realeza solo tiene sentido como servicio al plan de Dios. Como un servicio al plan de Dios. En la política y en el liderazgo actual, la ñandeña mañana lleva peñan de política mina, la ñande de liderazgo petendo taisa moña mañana mávaloya, ñande no debe ahora guatá, la ñande nación mi. Este modelo que aquí encontramos es una invitación a una autoridad con espíritu de servicio y de discernimiento espiritual. Dos cosas importantes. Y ande ellas decanan siempre cómo verdaderamente vamos a servir al pueblo, a la gente. Queridos amigos, yo siempre insisto, ¿verdad? Organización. Este treigo ya de cola buenos profesionales, incluso que tienen así sus empresas, ya ponete buena distribución, más picola, ya de amigos cueramente en la línea mesa, el trabajo mío, lo que sea. Eso es la sobrefacturación mío. Mira, ya, para. Y vamos a procurar hacer bien las cosas. ¿Listo? Vean, dice organización. Y eso es lo que aquí te está diciendo, ¿verdad? Porque te está invitando a una autoridad con espíritu de servicio. Queremos servir. Vamos a ponernos así. Ñandego a veña mañana y enseguida lo primero que hacemos ya aprovechada porque ñande hagan la ñaína a ver en el poder. Y después, si es posible, tenemos que continuar con nuestra gente, ¿verdad? Tenemos que continuar con eso que estamos aquí, ya caen amados sustituita, pea, ya continuamos, etcétera, etcétera. Y me parece tan equivocado. Por eso, queridos amigos, es importante hacer un discernimiento espiritual. ¿Saben por qué? Porque quiere decir que si nosotros nos estamos peleando, yo recuerdo así, veía un poco la yaguama de Mongaruta, Oñón diemos coin tena bohapi yaguati plato betibe ñona inobe va ñona inobe yo su oye ñona inobe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí más o menos pea la tembi uina ya añade cuyaguay se añañe muy bebe ñona inobe mante. ¿Por qué? Y porque ese perro quiere lo suyo, este quiere lo suyo, este lo suyo. Al añadir ya vamos a la distribución, entonces, queridos amigos, va a ser totalmente diferente. Pero eso es organización. Pero eso existirá simplemente
el día en que nosotros nos dejamos tocar, ¿verdad? Por una conciencia de historia de salvación. Es decir, la salvación, la realización, la planificación, que funcionen bien las cosas, se tienen que realizar en nuestra historia. Más bien van a hablar por la historia. Tengo van a hablar por la de historia. Con anda ya ponen ñande la de historia a niña y moati dentro de 50, de 100 años y ya pota. Porque naña y moabima. Con anga ya pona. Y ahora tenemos que dar el sello. A Nina ya tiene un sello negativo. Manina en el futuro la gente manduana mamina va ella va pea o yucaca que mamina pea va ella voy a que mamina pea va ella inmunda jagüe mamina pea va ella va gestado ya la plata que esto que aquello la y familia venguana gestado mondá que gesta lleva o ya pago lleva la nepo y todas esas cosas la iba y treingo pea la oye eñandere. Yo recuerdo que monseñor Rolón, sobre todo, él siempre, ¿verdad? Decía estas cosas y él le llamaba sin pelo en la lengua, ¿verdad? Pero él era mucho más duro, ¿verdad? Porque él usaba la palabra sin vergüenza, así lo decía, sin vergüenza, no hay vergüenza de ¿verdad? Son expresiones, ¿verdad? Bueno, él era todo un arzobispo, ¿verdad? Todo un arzobispo y podía hablar de esa manera, ¿verdad? Yo muchas cosas no puedo utilizar así, palabras muy duras o muy fuertes, y bueno, porque Shenda hay gran autoridad, ¿verdad? Pero por lo menos en este estudio bíblico, si uno va conociendo lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Sin ser tan duros, sin decir tantas palabras así como podía decir todo un arzobispo que tenía autoridad, ¿verdad? Pues yo recuerdo obispo de Cascupeo, mi amigo, con autoridad porque están pues, con una misión demasiado grande también, ¿verdad? Para toda la nación, para toda la comunidad. Pero bueno, nosotros por lo menos un poquitito así, suavemente decimos las cosas, pero con esta suavidad que al mismo tiempo es una palabra dura también, ¿verdad? Porque si uno entiende la palabra de Dios, de acuerdo a nuestra conciencia, nos golpea. O nos golpea duramente, pero el Señor de una manera siempre misericordiosa, para que demos el paso de conversión. Queridos amigos, me despido de ustedes por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.